Bueno, hoy vamos a ver lo que es el siglo XVIII y vamos a ver lo que es el barroco mexicano. Anteriormente, en el video pudimos observar lo que era la iglesia de Tonantzintla, que es una expresión de un barroco exuberante, eh, combinado con ese arte indio cristiano. Y eso es lo que voy a empezar. Bueno, la palabra tequitqui quiere decir tequio. Tequio es tributo, ¿no? Usualmente se usa todavía en las comunidades indígenas cuando se realiza una festividad o una fiesta y las personas quieren asistir, usualmente tienen que realizar tequio, es decir, un pequeño tributo para ya sea en especie, ya sea con ayuda, ya sea limpiando cierto tipo de cosas, picando la fruta, llevando cierto tipo de materiales para construir, ¿no?, esa festividad. Y bueno, es importante recalcar que cuando comienza la conquista espiritual, esa cosmovisión de los vencidos pues va a tener que ser reformada, ¿no? Va a tener que ser reformada hacia lo que es una cristianización, que tuvo el objetivo de la salvación de las almas. Me gustaría retomar este siglo eh, 18, porque estamos muy alejados de lo que es el Tequitqui en su expresión más pura, ¿no? El Tequitqui surge en el siglo XVI, y recuerden que en el siglo XVI está surgiendo una corriente que está superando lo que es el Renacimiento, que es el Barroco. Y el Barroco ahorita vamos a ver las causas por las cuales surge, y me interesa mucho que ustedes entiendan que la vida urbana y que la vida religiosa se va a tratar de enseñar a partir de un educativo visual, y por eso va a existir esa interpretación por parte de los naturales de las expresiones cristianas. Va a ser como un aprendizaje kinético, pues, para adquirir lo que son las enseñanzas religiosas. Entonces estamos llegando a la conclusión de que el tequitqui es una combinación de lo que es el trabajo indígena más esa fuerza evangelizadora, ¿no? Que es un primer diálogo entre lo español y lo indígena, ¿no? Los temas ya lo vimos en la iglesia, pero van a ser vegetales, usualmente van a ser vegetales, humanos y animales, ¿no? Si ya se comprendió lo que es el tequitqui, entonces la otra, el otro cuestionamiento que yo les hacía en el texto es que si el arte tequitqui era igual a arte indio cristiano. En mi opinión, claro que lo es. Eso es lo que yo quería que llegaran. Si ustedes leyeron la lectura que les envié, pudieron darse cuenta que se hace un símil, ¿no?, a lo que es el arte tequitqui, a lo que es el arte mudéjar, que es esa interacción que tuvieron el arte mudéjar, es esa interacción que se tuvo con los españoles, ¿no? Los de la religión maometana, y que cuando quedaban ahí varados en España y no había una muda del lugar, pues servían como vasallos y como tributarios, y eso es el origen de la palabra. Pero estamos hablando de lo que es un arte que está expresando lo que es el sincretismo, arte indio-cristiano. Estamos ahí hablando de sincretismo. Son dos términos que surgen de dos fuentes diferentes, pero que en mi opinión muy particular, y eso es lo que yo necesitaba, una opinión, para mí significan lo mismo. El arte indio-cristiano y el arte que era el tributo, que partía de un ejercicio que hacían los frailes franciscanos para enseñar lo que son las nuevas artes y la nueva fe, partía desde un punto similar, que es eh, a través de esa arte, a través de esa interpretación que realizaban los naturales, podrían ellos plasmar una fusión de lo que de su antigua cosmovisión
y de su nueva cosmovisión. Esto nos lleva a lo que es el barroco, una expresión de identidad artística que ya vimos con la iglesia de Tonantzintla, pero que también se va a ver expresado en las catedrales, ¿no? Que van a ser cumbre de lo que es el barroco. El barroco, definición, dícese del estilo de ornamentación caracterizado por la profusión de volutas. Esto van a ser las volutas. Y otros adornos en los que destaca el uso de la línea curva. Esa es la definición. Otra definición, lo que define el barroco resumidamente es un lenguaje exuberante donde la ostentación decorativa no es algo negativo. También se trata de una noción estética muy relacionada con la religión cristiana, donde se puede ver casi siempre una posición dual de conceptos como el cielo y el infierno o el pecado en la redención. Sobre todo esto se puede ver en el lenguaje de la que es la pintura. Si ven la diapositiva anterior, hay una imagen de San Francisco de Asís, y ustedes en el video anterior van a poder observar esa oposición dual de los conceptos, ¿no? Bueno, antes tenía como un sentido connotativo negativo. El origen de la palabra barroco no es muy claro, probablemente es un derivado del término que van los joyeros a querer las perlas irregulares. Barroqué en francés equivale a bárbaro. Es decir, cuando tú tenías una idea demasiado rebuscada o cuando algo no estaba en simetría, se le llamaba barroco. El barroco tenía una connotación negativa. Bueno, va a surgir en Italia. Pues ustedes ya si recuerdan sus clases de historia del arte, pues van a encontrar como Bernini, como Romini, como principales autores, ¿no? De lo que es esta expresión, ¿no? Y bueno, Quatemere de Quincy fue la primera enciclopedia. Estoy hablando de la enciclopedia porque a partir de el siglo XVIII comienza a dilucidarse otro tipo de pensamiento que va a ser lo que es la ilustración, que empieza a desarrollarse lo que es empiezan los inicios de lo que es el conocimiento científico, de lo que son las ideas de libertad, de independencia que podemos observar de Estado, que podemos observar en Thomas Hobbes, que estamos observar en Rousseau, y que son las ideas de las cuales actualmente vivimos. La idea de libertad, la idea de tolerancia de Voltaire, son ideas que actualmente están presentes, ¿no? En nuestra vida. Si nosotros recordamos nuestra Constitución mexicana, básicamente van a ser ese tipo de garantías las que se establecen, ¿no? Y se garantizan. Es decir, llevamos 300 años ya con las mismas ideas. Ustedes me dirán si estamos actualizados o no en cuestión de sistemas gubernamentales. Y bueno, esta es una característica y aquí estoy haciendo una comparación entre el David de Miguel Ángel para recordar lo que es eh, para identificar lo que son los preceptos del barroco. Aquí vamos a ver al primer Miguel Ángel, al David de Miguel Ángel. El David, esa figura que derrotó a Goliat. Y vamos a ver cómo está en posición de contraposto. Si recuerdan, la posición de contraposto es que una parte está completamente firme y la otra está completamente relajada. Eso es lo que es el contraposto. Y vamos a ver una actitud en Miguel Ángel calmada, es decir, que no refleja tal vez un contexto tan actual. Y vamos a ver el David de Bernini, que está con una cara o una expresión de la cual refleja lo que es la acción que realizó, los músculos bien tensados, bien marcados, y justamente está haciendo ese sentido de éxtasis, es decir, antes de la culminación de la obra, el acto que deriva de todo el suceso, ¿no? El acto principal, el éxtasis, el punto culminante de la historia es cuando David agarra su sonda y lanza
esa roca y mata al Goliat, ¿no? Y eso es lo que va a representar, y esa es la diferencia entre estos dos David. También está otro David de Donatello, pero no lo puse aquí, que también corresponde a lo que es el Renacimiento. Y bueno, se pueden ver aquí los tres, digo, los dos, las dos comparaciones para que estemos identificando esa sensación de movimiento que va a ser muy característica en lo que es la escultura barroca, ¿no? ¿Cuáles son las características o los sucesos históricos? Bueno, surge una reforma de Martín Lutero en Alemania porque existe lo que es la indulgencia, es decir, las personas empiezan las órdenes seculares empiezan a expiar lo que son los pecados a partir de lo que son las indulgencias que se otorgan por donar grandes cantidades de dinero a la iglesia, y que eso va a ser un detonante principal para que empiecen a construirse la mayor parte de las catedrales que existen en el mundo. Martín Lutero dice, no, esta interpretación de la iglesia está mal, y va a hacer una reforma en la cual va a poner la Biblia al alcance del pueblo, es decir, no te lo van a contar, lo vas a leer tú, cosa que considero correcta, y bueno, de eso se trata. Y el barroco va a surgir como este lenguaje en contra de esta reforma que le da a la iglesia Martín Lutero, y que le da la espalda a lo que es Roma, lo que es el Vaticano. Y la respuesta del Vaticano va a ser un lenguaje exuberante que proponga eh, esa propaganda religiosa al pueblo en base a producciones altamente ornamentadas con significados propios, ¿no?, de lo que es la Iglesia Católica. Y bueno, aquí está la indulgencia de la que hablaba, y que son donaciones para construcción de edificios religiosos. Por eso la iglesia va a tener o va a empezar a considerarse rica, pero también vamos a entrar en ese periodo en el cual empieza a desarrollarse lo que es el conocimiento científico, es decir, las personas que tienen un oficio van a ser esas personas que empiezan la nueva revolución, que va a culminar en 1789 con la toma de la Bastilla, ¿no? Que empieza ahí la época moderna. Es el punto que da fin a lo que es perdón, es el punto que da fin a la edad moderna y abre el punto de la edad contemporánea. Eh, Sería bueno que les hubiera un mapa que ustedes reconocieran las eras, pero básicamente en el 423 termina la Edad Antigua con la caída de Roma y comienza la Edad Media. Ya vimos en el otro video que en el 1453 o en el cae Constantinopla y termina lo que es la Edad Media y comienza lo que es la Edad Moderna, y en 1789 se toma la Bastilla en Francia y termina lo que es la época moderna y comienza lo que es la época contemporánea, ¿no? Bueno, haciendo este paréntesis, aquí están los periodos principales del barroco en su aspecto universal, vamos a decirlo. Está lo que es el primer barroco, barroco temprano, el barroco maduro pleno y el barroco tardío. Y aquí van a encontrar las fechas para para que ustedes las estudien o para que ustedes las recuerden, ¿no?, de sus clases de historia. Ahorita este video va a finalizar y me voy a realizar otra presentación con otros 15 minutos. Ahorita nos vemos, jóvenes.